Abraham e Isaac, lecciones de fe y temor en Egipto. El relato bíblico nos presenta, en su narrativa sagrada, episodios que parecen repetirse en la vida de los patriarcas. La Escritura no nos muestra a hombres perfectos, sino a hombres de fe que, en medio de sus luchas y debilidades, aprendieron a confiar en el Dios que los llamó. Uno de los paralelismos más notables que encontramos es el episodio de Abraham descendiendo a Egipto con Sarai, y siglos después, el de su hijo Isaac enfrentando una situación similar con su esposa Rebeca en tierra extranjera. Ambos episodios, aunque separados por tiempo y contexto, nos enseñan grandes verdades sobre la naturaleza humana, la fragilidad frente al temor, y sobre todo la fidelidad del Dios que guarda sus promesas. Al recorrer estas páginas, veremos cómo el temor puede llevar incluso a los escogidos de Dios a decisiones cuestionables, pero también cómo la gracia divina se manifiesta para proteger, corregir y mostrar que el plan de Dios está por encima de la debilidad humana. El primer episodio lo encontramos en Génesis 12, donde Abraham, apenas habiendo obedecido el llamado de Dios a salir de Ur de los Caldeos hacia la tierra que se le mostraría, enfrenta una crisis de hambre en Canaán. El patriarca, que había levantado altares y proclamado el nombre de Dios, ahora debe decidir cómo sostener a su familia. El texto dice: «Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Porque era grande el hambre en la tierra, tenemos al padre de la fe tomando una decisión pragmática. Ir a Egipto, tierra fértil y de recursos, pero también tierra de peligros espirituales. Allí, preocupado por su vida, teme que los egipcios, al ver la belleza de Sara, deseen matarlo para quedarse con ella. Por eso le pide que diga que es su hermana. Humanamente, podemos comprender la tensión. Un hombre extranjero, sin ejército ni protección, en medio de un imperio poderoso, se siente vulnerable. Sin embargo, lo que destaca es que en lugar de confiar en la promesa de Dios, Abraham recurre a un plan humano basado en el engaño. Lo curioso es que Sara era en efecto su medio hermana, pero la intención era ocultar la verdad para protegerse a sí mismo, poniendo en riesgo el honor y la seguridad de su esposa. Más adelante, en Génesis 26 vemos a Isaac, hijo de Abraham, enfrentando una situación similar. Dice la palabra: «Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec rey de los filisteos, en Gerar». Notemos el paralelismo. Tanto Abraham como Isaac enfrentan una hambruna. Tanto el padre como el hijo buscan refugio en tierras extranjeras. Tanto uno como el otro sienten temor por sus esposas y recurren al mismo recurso: declarar que son sus hermanas. En el caso de Isaac, al llegar a Gerar, piensa que los hombres del lugar lo matarían para quedarse con Rebeca, porque era de hermoso aspecto. Así, Isaac repite la estrategia de su padre, y como Abraham antes que él, pone en riesgo la integridad de su matrimonio por miedo. Sin embargo, Dios interviene para evitar un mal mayor, y es el mismo rey Abimelec quien descubre la verdad y confronta a Isaac, protegiendo a Rebeca y evitando un pecado grave entre su pueblo. ¿Qué nos enseñan estos relatos? En primer lugar, que aún los hombres de fe pueden tener momentos de debilidad. Abraham, el padre de la fe, tuvo miedo. Isaac, heredero de las promesas, también sintió inseguridad. Ambos temieron por su vida, y en medio del temor tomaron decisiones que no estaban en armonía con la confianza plena en Dios. Esto nos recuerda que la fe no significa ausencia de luchas o dudas. Al contrario, la fe se desarrolla en medio de nuestras debilidades, cuando somos confrontados con la realidad de que no podemos controlar todas las circunstancias y debemos aprender a depender de Dios. La Biblia es honesta en mostrar las fallas de sus personajes, porque nos enseña que la gracia de Dios es mayor que nuestras flaquezas. En segundo lugar, estos relatos nos muestran cómo los patrones familiares pueden repetirse de generación en generación. Abraham tomó una decisión marcada por el temor, y años después Isaac repitió exactamente la misma conducta. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de reconocer que lo que hacemos no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestra descendencia. Muchas veces, lo que un padre permite, el hijo lo justifica y lo repite. Por eso es tan importante que como creyentes seamos conscientes de que estamos dejando una herencia espiritual. Si dejamos ejemplos de fe, nuestros hijos tendrán modelos de confianza en Dios. Pero si dejamos ejemplos de temor,
manipulación o engaño, nuestros hijos podrían repetir las mismas conductas. La Biblia nos exhorta a romper con patrones de pecado y a establecer una nueva historia en Cristo. Abraham e Isaac son recordatorios de que nuestras decisiones repercuten más allá de nuestra propia vida. En tercer lugar, los relatos nos muestran la fidelidad de Dios por encima de la fragilidad humana. A pesar de las mentiras, Dios no permitió que Sara fuera tomada por Faraón ni que Rebeca fuera deshonrada en Gerar. En ambos casos, Dios intervino para proteger a las esposas y para preservar la línea de la promesa. El plan de salvación no podía ser frustrado por el temor de los patriarcas. Esto nos habla de la soberanía divina. Aunque el hombre falle, Dios sigue fiel. Su propósito no se detiene por nuestras debilidades. Esta verdad es clave para nuestra vida cristiana. Aunque caigamos, Dios sigue siendo fiel. Aunque dudemos, Dios permanece firme. Aunque a veces caminemos con temor, Dios nos guarda para que sus promesas se cumplan en nosotros. Además, vemos una enseñanza sobre el testimonio frente a los incrédulos. Tanto en Egipto como en Gerar, los reyes paganos confrontaron a los patriarcas por su falta de verdad. ¡Qué paradoja! Los hombres de Dios, llamados a ser luz, fueron reprendidos por los que no conocían al Dios verdadero. Esto nos recuerda la importancia de vivir con integridad delante del mundo. Cuando los creyentes actúan con engaño o temor, dan lugar a que el mundo cuestione la fe. Sin embargo, cuando confiamos en Dios y caminamos en la verdad, mostramos la gloria de aquel en quien creemos. La Biblia nos dice que somos cartas abiertas al mundo, y por eso nuestra conducta importa, porque es un testimonio de la fe que proclamamos. También podemos reflexionar en el hecho de que tanto Abraham como Isaac enfrentaron hambre antes de descender a tierras extranjeras. Esto nos recuerda que muchas veces las pruebas económicas o materiales son las que nos empujan a tomar decisiones apresuradas. Cuando hay escasez, cuando hay crisis, cuando parece que falta el pan, es fácil mirar hacia Egipto, hacia las soluciones humanas, hacia los recursos del mundo, en lugar de mirar a Dios. Pero la palabra nos enseña, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hambre en la tierra era una prueba, pero también una oportunidad para confiar en que el Dios que llamó a Abraham y a Isaac era capaz de sostenerlos en medio de la necesidad. Y lo mismo aplica para nosotros. Cuando enfrentamos crisis, la fe se prueba. ¿Miraremos a Egipto o miraremos a Dios? ¿Nos apoyaremos en engaños y temores, o confiaremos en las promesas eternas? El paralelo entre Abraham y Isaac también nos enseña sobre el proceso de santificación. La vida cristiana no es un camino de perfección inmediata, sino un proceso en el que Dios va moldeando nuestro carácter. Abraham aprendió de su error, y más adelante, en otras ocasiones, mostró una fe más firme, como cuando confió en que Dios proveería un cordero en lugar de Isaac. Isaac, a pesar de su temor, también experimentó la bendición de Dios y aprendió a depender de Él en medio de la adversidad. Así es nuestra vida. A veces caemos, a veces tememos, pero Dios nos levanta y nos enseña a confiar cada vez más en su fidelidad. La santificación es un proceso de aprendizaje, de caídas y levantadas, en el que Dios nos va perfeccionando para parecernos más a Cristo. Finalmente, estos relatos apuntan a Cristo, el descendiente prometido de Abraham, en quien todas las naciones serían benditas. A diferencia de Abraham e Isaac, Jesús nunca cedió al temor ni al engaño. Cuando fue llevado ante Pilato, no mintió ni buscó salvar su vida, sino que entregó su vida voluntariamente para cumplir el plan de Dios. Donde los patriarcas fallaron, Cristo triunfó. Donde hubo temor, en Cristo hay confianza. Donde hubo engaño, en Cristo hay verdad. Por eso, al mirar estas historias, debemos recordar que nuestra esperanza no está en la perfección de Abraham ni de Isaac, sino en la perfección de Cristo, el autor y consumador de la fe. Amados hermanos, la similitud entre Abraham en Egipto y Isaac en Gerar nos deja una lección profunda. El temor puede llevarnos a decisiones equivocadas, los patrones familiares pueden repetirse, y aún los hombres de fe pueden fallar. Pero también nos muestra que Dios es fiel, que protege su plan y que su gracia es mayor que nuestras debilidades. Que estas historias nos animen a confiar más en el Señor,
a vivir en verdad delante de los hombres y a romper con todo patrón de temor o engaño en nuestras vidas. Que aprendamos de Abraham e Isaac no solo lo que hicieron mal, sino sobre todo la fidelidad del Dios que los guardó y los guió. Y que al final, podamos caminar con la confianza puesta en Cristo, quien nunca falló y quien es nuestro modelo perfecto de fe y obediencia.